Hoy tengo un programa muy especial y creo que para mí creo que el programa más especial de este año, porque el invitado que tengo es un invitado más que especial. Es un ser humano extraordinario, un profesional, alguien que realmente muestra la esencia de nuestro país con su cultura, con su capacidad. Nada más y nada menos que de el doctor Abelardo de la Espriella. Doctor Abelardo, bienvenido a la revista Lo Mejor de Colombia.com. Nelson, hermano, qué placer estar aquí en lo mejor de Colombia contigo, que eres un colombiano que nos representa de la mejor manera en el exterior, que representas ese espíritu pujante, apasionado, trabajador de nosotros los colombianos. Es un honor estar aquí contigo, hermano, y con todo tu público. Bueno, vamos a presentar en este momento algunas personas que están por ahí con nosotros y que tienen preguntas para el doctor Abelardo. Adelante, ¿qué tenemos por ahí? Juan. Mi querido doctor Abelardo, mi nombre es Sonia Salazar, soy corredor inmobiliario desde hace ya bastante tiempo y durante todo este gobierno realmente hemos visto que nuestro sector se ha visto bastante impactado. Necesitamos que realmente haya para nuestro país un líder que tenga puesta la cabeza. Mi invitación es a que considere la opción de ser nuestro candidato y por su experiencia en temas de negocios, por su conocimiento, por el amplio bagaje que usted tiene. Estoy totalmente segura que usted podría ser la gran diferencia de poder sacar a nuestro país del lugar en donde en este momento desafortunadamente estamos. Así que mi invitación es a que usted considere la opción de ser nuestro candidato y contar con el apoyo incondicional de muchos colombianos que, como yo, entendemos que necesitamos una persona que tenga puesta la cabeza y que pueda hacer acciones en beneficio de todo el país. Que tenga un buen día, doctora Abelardo. Bueno, pues imagínense que por ahí anuncié que lo iba a entrevistar. Tengo, pero cantidad, no nos alcanzaría el día de No, pero mensajes yo, de hermano, yo gente. feliz de contestarle, Nelson, a Claro. nuestros queridos compatriotas. Mira, Ah, a mí me llena de orgullo el corazón que tantos compatriotas estén pensando en mi nombre para la presidencia de la República. La gente sabe que uno sabe que tiene la cabeza bien puesta y sobre todo las convicciones y los principios necesarios para ejercer la autoridad como se debe. Pero yo he dicho en reiteradas ocasiones que este no es momento de candidaturas. Lo que tenemos que pelear de aquí a mitad de año, mi querido Nelson, es que Petro no se atornille en el poder a través de la consulta que pretende hacer, a través del robo de los dineros públicos para comprar conciencias de los políticos y del electorado. Una vez superada esa primera batalla, que creo yo hay que darla hasta julio, porque allí termina la legislatura y le va a quedar complicado por fuera de esa legislatura hacer otra cosa y pues si hace algo por fuera de esa legislatura, pues no tendremos más opción que defender a Colombia por la fuerza, porque yo he dicho que a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza. Yo prefiero que sea por la razón, que el señor entienda que se tiene que ir, que no se atornilla al poder y que haya un tránsito democrático como corresponde. Si el tipo se quiere quedar a las malas, pues entonces tendremos que defender a Colombia por la fuerza y yo espero y le pido a Dios que esa situación no se produzca. Pero si es así, habrá que hacerlo porque la patria merece todos los sacrificios del mundo. Ahora bien, una vez superada esa situación, una vez superado ese problema, pues entramos a revisar temas de candidaturas, porque a mí me parece que lo fundamental, lo determinante, lo sustantivo, lo importante en este momento es lograr que haya elecciones democráticas en el año 26. Y hoy se cierne sobre Colombia un peligro apocalíptico, y es que Petro tiene todas las intenciones de atornillarse al poder, porque esa gente de la izquierda radical sabe que nunca más tendrán el poder por la vía democrática, en consecuencia tratarán de retenerlo por la fuerza. Pero sí, yo me siento honrado con tantos compatriotas que consideran mi nombre para la primera magistratura y tengan perfectamente claro que yo haré lo que sea necesario y el sacrificio que sea necesario por mi país. Porque
Yo se lo he dicho a mi mujer que me dice, hombre, ¿por qué te metes en esas peleas? ¿Por qué andas en eso? Tú tienes tu vida resuelta, mira, nosotros somos felices aquí. Le digo, mi amor, yo tengo dos enfermedades incurables. La primera, el amor absoluto por ti y mis hijos. Y la segunda, el amor por mi país, el patriotismo que llevo en mi corazón por mi país, por mi bandera, por mi nación. Y yo no puedo renunciar a eso y ser indolente ante la realidad terrible que hoy vive mi país. Pero la primera pelea que hay que dar, querido Nelson, es precisamente que Petro no se atornille al poder para que haya elecciones libres en el año 26. Es que es impresionante. Hace unos días, pues hice una serie de entrevistas para un noticiero en Colombia, mm, de la gente de las marchas, de la marcha que hubo allá para la Plaza de Bolívar. Y entonces yo tengo un corresponsal y entonces había un marchante, o marchista, marchante, un marchante. Y entonces me lo pusieron ahí en el micrófono y le dije yo, joven, ¿usted por qué está marchando? Y dijo, a ver, pues, es que yo estoy marchando ahorita para que suban mucho el sueldo, el salario mínimo. Y le dije, ¿usted en qué trabaja? Y yo, no, yo no trabajo, pero estoy luchando por el salario mínimo. Y le dije, a ver, le voy a explicar una cosa, le voy a hacer una pregunta, pero a ver, ¿usted qué estudió? Yo estudié filosofía en la distrital, pero también estudié artes y letras. Y yo, ¿qué edad tiene usted? 41 años. ¿Y cuánto tiempo lleva estudiando? Como 30. O sea, una cosa tremenda. Entonces yo le dije, a ver, le voy a hacer una pregunta clave. ¿Usted qué prefiere? ¿Ganarse 1.000 pesos y que le alcance para 10 panes, o ganarse 2.000 y que solo le alcance para 5 panes? Digo, no, es que a mí no me gusta el pan, Marix. Sí, ahí tengo la Bueno, grabación. A mí no me eso, gusta el pan, Marix. Y eso, yo, eso representa exactamente lo que es la izquierda. Y cuando a mí me dicen, no, es que hay una gente que votó engañada, no, no. Yo creo que hay una gente que está bien representada por Petro. Hay una cantidad de colombianos que votaron por él y que siguen con él a pesar de lo que está sucediendo. Y no estamos hablando de cualquier número, estamos hablando de cerca de 4 millones de personas. Esas personas están bien representadas por Petro porque ellas son como Petro y Petro es como ellos. Entonces, no nos dé miedo decir las cosas como son. Hay gente que es enemiga de la República. Hay gente que es enemiga de la sociedad, enemiga de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, enemiga de la libre empresa, del desarrollo, de la seguridad. Esa es la gente a la que representa Petro. la Y esa envidia, ¿no? gente, claro, por supuesto, porque es que para ser zurdo, para ser petrista, mi querido amigo, usted tiene que ser resentido, acomplejado, inseguro y envidioso. Esos son los requisitos para ser petrista. Odiar. Odiar al que tiene un poco más, odiar al que piensa diferente, odiar al que defiende la familia, odiar a la fuerza pública y defender a los criminales. Ese es el requisito fundamental para ser petrista, un odiador profesional. Entonces, hay una gente que está muy bien representada por Petro, porque son iguales a Petro, y Petro es igual a ellos. Y es un pequeño, que no despreciable sector de la sociedad colombiana en términos electorales. Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas, de cerca de 4 millones de Wow. personas. Mira esa locura, 4 millones de desadaptados que siguen con Petro a pesar de la corrupción, a pesar de los escándalos, a pesar de las adicciones y los delirios de Petro, a pesar de que han rezagado el país y han destruido la economía, a pesar de la inseguridad, a pesar de toda la situación apocalíptica que hoy aflige a nuestro país. Hay gente que sigue con Petro. Esa gente, al igual que Petro, es enemiga de la República. Son enemigos de la República y eso no hay que tenerle miedo, hay que decirlo, hay que decirlo. Esa gente no le sirve a Colombia. Esa gente no le aporta nada al país, al igual que Petro. Abelardo, ¿usted recuerda un hombre que se vino, creo que fue para las Guyanas, o se fue para las Guyanas y se llevó un montón de gente, de adeptos, allá a una selva, y formó como una ciudad y era una secta? Sí, Resulta claro. que
las técnicas de las sectas son muy parecidas. Yo lo publiqué en mi Facebook, escribí sobre eso. Son muy parecidas a las técnicas o tácticas que está utilizando desde toda la vida el socialismo, el comunismo en el mundo, que es primero a, sembrar el odio entre las clases. O sea, ese rico tienes que odiarlo. Él te está robando, tienes que odiar al empresario, tienes que odiar al jefe. Entonces, estos grupos primero hacen que la gente le dan una explosión de amor. Ven, somos tú, estamos para ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Les comienzan a enseñar que sufrir es muy bueno, pasarla mal, aguantar hambre, aguantar frío, eso te fortalece, eso es buenísimo. Y comienzan a seguir a los líderes hasta tal punto, Abelardo, que usted recuerda que fueron casi 200 personas que se suicidaron. Creo que el señor preparó Hermano, un gran cóctel hermano, de veneno y pro- les dio, y la gente iba y se suicidaba así es, por el pero líder. Ah, probablemente lo de Petro sea peor porque esas personas que hacen parte de una secta están aisladas del mundo exterior. Esta gente que sigue a Petro tiene contacto con el mundo exterior. Han podido entender de primera mano, ver de primera mano todo lo que ha ocurrido en el peor gobierno, en el más corrupto de la historia de Colombia, que es el gobierno de Petro. Saben de los escándalos, saben de la situación de inseguridad, de la destrucción deliberada de nuestro sistema de salud. Mira la gravedad de eso, Nelson. De la destrucción deliberada de nuestro aparato productivo, de la entrega deliberada de los territorios a los grupos insurgentes, que son los que ejercen control territorial, de del arrodillamiento absoluto del Estado colombiano ante la criminalidad y, por supuesto, de la intención proterva de destruir al núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, autorizando cambio de sexo para niños de 7, 8 años, abortos en cualquier momento, consumo de drogas y toda suerte de aberraciones y de actuaciones terribles y absolutamente degeneradas, porque eso es lo que es la izquierda, el degenere no en pasta, sino en gel, que es peor que la pasta. Y ellos defienden, mi querido Nelson, un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todas las latitudes en las cuales fue implementado. Y que además de eso dejó 100 millones de muertos. El comunismo no ha salido bien en ningún lado, porque el comunismo es una doctrina de la pobreza, de la violencia, de la desgracia, de la miseria, de la destrucción. La única manera que tiene el comunismo de echar raíces es a través del dolor. Tú ves que donde hay países que son prósperos, que la economía funciona, ahí la izquierda no echa raíces porque no pueden vender ese discurso divisorio, ese discurso polarizador, ese discurso lleno de tanto odio. Y entonces se aprovechan de la desgracia de la gente en los países subdesarrollados para llegar al poder y atornillarse a él y nunca más dejarlo, como ha ocurrido en el caso de Venezuela y Nicaragua y Cuba, por solo dar algunos ejemplos cercanos a nuestro país. Es terrible lo que está pasando y la gente no ha querido advertir, no ha querido entender que Colombia atraviesa sus horas más oscuras y se cierne sobre nuestro país la peor de todas sus amenazas en su vida republicana. Ni siquiera fue el narcotráfico de Pablo Escobar, ni siquiera ha sido el factor de violencia de la guerrilla, los paramilitares. No, el peligro más grande que ha sufrido Colombia es Petro, que es el cáncer de Colombia. Es el SIDA de Colombia. Gustavo Petro es el SIDA de nuestro país, porque Gustavo Petro no solamente está generando problemas en lo económico, en lo social, en la seguridad, sino que además está tratando de destruir el núcleo fundamental de la sociedad, porque Nelson, nadie pone afuera lo que no tiene adentro. Petro es un degenerado como ser humano. Él tiene una familia absolutamente disfuncional y quiere que todos procedamos de la misma manera porque sabe que destruyendo a la familia va a destruir a la sociedad. Al final del día, mi querido Nelson, esto no es un tema de ideologías, ni de derecha ni de izquierda. Es un tema de principios fundacionales.
principios que dieron origen a nuestra nación, a nuestra civilización, principios que debemos defender y que la izquierda radical quiere destruir. Así de sencillo. Esto no Ujú. es yo soy de derecha o de izquierda, no. ¿A usted le gusta la seguridad? ¿Usted considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y hay que defenderla? ¿Usted cree en la libre empresa, en la libre economía de mercado? ¿Usted cree que a los criminales que no se sometan hay que darles de baja o encarcelarlos de por vida? ¿Usted cree que hay que apoyar a nuestra fuerza pública y dejar de empoderar a los ilegales, a los criminales? Si usted cree eso, usted está de mi lado. Llame eso de la forma en que usted quiera. Eso al final del día no es un Ujú. tema ideológico, es un tema de principios, es un tema de sentido común. De humanos, Nosotros, del ser humano como tal, del ¿no? ser humano, nosotros, De yo vivir no soy, bien. yo no soy como me han querido presentar un tipo de extrema derecha, no, yo soy un tipo de extrema coherencia, porque soy un hombre de familia, porque soy empresario, porque soy un tipo que paga sus impuestos, porque soy un hombre que respeta la ley. Eso es lo que hay que defender. ¿Cómo puede ser malo defender todo eso? ¿Y cómo puede ser bueno entonces apoyar que se desarme a la fuerza pública mientras se arma y se empodera a los delincuentes? A apoyar el cambio de sexo en criaturas que ni siquiera saben qué es lo que quieren con su vida ni hacia dónde van. El aborto, el consumo de drogas y toda suerte de degenere precisamente para acabar con la familia, para acabar con el ser humano, para esclavizarlo a través de las drogas, para controlarle también su dinero porque pretenden que el Estado controle todo. ¿Cómo puede ser eso bueno al final de la ecuación? Cuando las verdaderas democracias son las que respetan la ley, las que empoderan a sus miembros, a sus mejores miembros, no a los más perversos, como en el caso del gobierno de Petro, que está empoderando a los más delincuentes, que está entregando todas las gabelas a los más corruptos en su propio gobierno. Eso no tiene presentación ni tiene una explicación lógica. Entonces nosotros, Nelson, no nos podemos dejar encasillar en que somos de derecha, de extrema derecha. No, O de no, no. izquierda. Y es que hay, Nosotros defendemos unos principios, porque la ideología es una forma de pensar, pero los principios es la forma correcta en la que se debe pensar. y Y yo pienso, y yo pienso, contra la lógica no se puede pelear. yo pienso, Abelardo, que pues hay cosas lógicas, como pues si yo voy a seguir los pasos, por ejemplo, en el caso del señor Marx, que dejó morir de hambre a algunos de sus hijos, ¿cómo sigue uno a una persona que llegó a esos extremos? Bueno, Abelardo, una pregunta o varias preguntitas. La primera, si usted decide lanzarse a la presidencia, vamos a trabajar duro para evitar que haya esa reelección. Nos vamos a unir los colombianos y nos vamos a concientizar. Mire, mientras los gatos se agarran con los perros, las ratas se están comiendo el queso. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno esa polarización en cada discurso que nos siembran odio, que hay que odiar al rico, que es que el blanco detesta al negro y que el negro al bajito. Miren, eso es un truco, eso es una estrategia, señoras y señores, porque nos quieren poner a pelear, nos quieren desunir. ¿Para qué? Para que no se noten los errores y todo el fracaso que están teniendo en ese gobierno. Entonces nos vamos a unir, de verdad. Yo invito a todos los colombianos que están aquí en la revista Lo Mejor de Colombia, toda la gran cantidad de gente que estamos liderando de Colombia aquí en California, para que trabajemos por eso, con nuestra familia, con nuestros amigos. No sigamos apoyando la desgracia de Colombia. El país está hacia abajo, vamos mal en todos los niveles, pero pensando que se lanza el doctor Abelardo de la Estrella, que ya lo vi en una encuesta sin haberse lanzado y ya está incluido en las encuestas, esto me pareció estupendo. ¿Qué pasaría a nivel económico si usted llega a ser presidente de Colombia, Abelardo? Nelson, yo creo que debería ser un requisito para aspirar y ejercer la presidencia de Colombia, saber crear riqueza y capital. Imagínate tú que Petro llega a la presidencia de Colombia y tenía un lío civil porque no pagaba la administración de su casa en Chía. Y tenía enredos
con todo ese ramillete de hijos que tiene con varias mujeres porque había unos por los que no respondía. Entonces imagínate O que no un los crió. tipo, o que no los crió, un tipo que no sabe manejar sus propias finanzas. ¿Cómo demonios se supone que va a ser un buen administrador de la cosa pública? Sí, es ridículo, es ridículo. Entonces, yo veo mucha gente al ruedo que en su vida ha pagado una nómina, que en su vida ha hecho empresa, y eso es grave, porque vamos a llegar o van a llegar a improvisar. A mí me parece que quien ostente, primero, el primer requisito para ser presidente de la República, si yo hubiese participado en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, aunque me hubiese gustado más participar en la del 86, que era una constitución, la de 1886, que era una constitución más seria que la que tenemos hoy, o que la que tuvimos, porque en realidad la constitución de hoy ha sufrido, la del 91 ha sufrido tantos cambios que es un Frankenstein hoy, eso es otra cosa completamente diferente, pero bueno, yo hubiese puesto allí en ese artículo que habla de los requisitos para ser presidente de la República como primer requisito, no tener miedo a morir por la patria. Lo peor en un gobierno, sobre todo en un gobierno de un país convulsionado como Colombia, es el miedo. El que tenga miedo que se compre un perro y se quede en su casa. Hay que ser Pero quien quiera, frentero. no, y el que se vaya a meter en la presidencia de Colombia tiene que estar dispuesto a ofrendar su vida por la salud de la República de ser necesario. Si está asustado, si tiene miedo, si le dio culillo, hermanito, dedíquese a otra cosa. No se dedique a eso, número uno. Y número dos, yo creo que debe tener cierta idea sobre la creación de la riqueza. Porque fíjate, si bien el Estado no crea riqueza, el Estado crea las condiciones para que los particulares, para que los empresarios puedan crear riqueza y con el pago de los impuestos de los particulares, de los empresarios, es que el Estado puede hacer la inversión social. Dicho de otra manera, sin particulares, sin ricos, sin empresarios, no se puede hacer inversión social. Pero sí es bueno que llegue a la primera magistratura de la nación una persona que sepa lo que es hacer empresa para que ponga a funcionar al Estado como una empresa. ¿Y qué implica eso? De entrada, una reducción ostensible del Estado, un adelgazamiento ostensible de la nómina pública. Lo primero para mejorar las finanzas en cualquier negocio, en cualquier proyecto, es reducir gastos. Y cuando se habla del Estado, la reducción de gastos viene por el recorte del tamaño del Estado. Ahí tú empiezas a enderezar la economía y a empezar a llevarla por el camino adecuado de la recuperación. Y a eso pues tienes que sumarle otro tipo de situaciones como por ejemplo la derogatoria o la eliminación de tanta regulación. En Colombia hacer empresa, Nelson, es completamente difícil. Horroroso. Es un vía crucis. Hay que desregularizar todos esos trámites, todas esas circunstancias que hacen imposible que el empresario pueda seguir hacia adelante con su proyecto. Reducción del Estado, hay que acabar con tanta regulación, hay que perseguir la corrupción de donde venga con mano de hierro. Si por mí fuera, yo fusilaría a los corruptos, porque uno con plata privada puede hacer lo que le dé la gana. Yo con mi plata, tú con tu plata, nos podemos ir para un stripper club en Los Ángeles con 10 mujeres espectaculares, gastarnos el dinero, irnos de farra, lo que nos dé la gana. Ajá. Pero cuando la plata es pública, es sagrada, hermano. Cuando alguien toca plata pública, comete el peor de todos los crímenes porque le está quitando bienestar a la gente más necesitada. Y fíjate tú, la acción primera del Estado debe estar enfocada hacia los más necesitados. Y con la corrupción rampante es imposible hacerlo porque la plata se pierde y no va a donde tiene que ir, que es a la inversión social. Entonces, si tú reduces el tamaño del Estado, eliminas tanta regulación para hacer empresa y para hacer negocios, y además de eso, persigues con mano de hierro la corrupción. Yo sería partícipe de meter a la cárcel de por vida a esos bandidos.
Preferiría yo personalmente, Abelardo de la Espriella, fusilarles, pero está prohibido por nuestra normatividad y los tratados internacionales. Pero el escenario ideal sería Y que hacer lo que hicieron lo en que pasa en Singapur. China, en Singapur, En Singapur, hermanito. matamos a un Ah, diablo. usted se robó un billetico, listo, perfecto. Siga adelante, coja su turno, que va de fusilar. Ah, nada, aquí no vale nada, hermano. Sí, señor, Usted en fusila, Singapur. usted fusila a 3 bandidos de eso y le aseguro que no hay un cuarto que se atreva a seguir robando. Bueno, esa es la parte a nivel económico, pero para que haya una buena economía y una buena inversión, pues tiene que haber una buena seguridad, ¿verdad? No, ¿Qué planea hermano, usted? ¿Qué planearía tú usted? has Que dado, usted, presidente de la República, Abelardo de la Espriella, vicepresidente, que sería uno de mis deseos, Álvaro Uribe Vélez. Esa dupla. Me dijo un amigo, muy amigo suyo, por allá de Armenia, le dije yo, oiga, qué bueno sería esa dupla. Y me dijo, primero, porque Abelardo es frentero. Ese no le tiene miedo a nada. Lo primero que no, usted dijo sobre los requisitos de ser Nelson, presidente, hay que ser frentero y yo veo que usted lo es. no, Nelson, ¿Qué mira, haría para la hermano, seguridad? Ujú. hermano, te lo digo con toda honestidad, yo llegué tarde a la repartición del miedo. Cuando Dios estaba repartiendo el tiempo, el El miedo, miedo. Ajá. cuando Dios estaba repartiendo el miedo, yo llegué tarde. Me excusé con Dios y me dijo, lidia con eso porque no es fácil vivir sin miedo, es más complicado. Yo soy un hombre que no sufre ni padece miedo, para empezar. Y te hablé primero de la economía porque fue sobre eso que me preguntaste, en principio, Sí, sobre ese tema en particular. Pero la fíjate, seguridad. sí, pero es que hay un círculo virtuoso Ajá. que empieza por la seguridad. Ah, ok, perfecto. ¿De acuerdo? Si hay seguridad, que es seguridad física para todos los asociados, para todos los ciudadanos, pero también seguridad jurídica para que la gente pueda confiar cuando invierte dinero, cuando hace empresa, que es lo que no hay en Colombia hoy, ni seguridad física ni seguridad jurídica. Entonces, cuando tú tienes seguridad, tú tienes confianza. Y cuando hay confianza inversionista, la economía empieza a resurgir. Y cuando la economía empieza a resurgir, hay prosperidad. Y cuando hay prosperidad, usted puede cerrar la brecha social porque significa que el aparato económico está andando y que está generando los impuestos necesarios para cerrar esa enorme brecha social que tiene Colombia y que tenemos que cerrar. En Colombia tenemos que hacer una campaña contra el hambre. Hay gente que tiene mucha hambre, que tiene gran parte de la población tiene acceso a una sola comida al día. Eso es infame, eso es un pecado y eso hay que combatirlo. Pero para eso tenemos que tener seguridad. La seguridad nos trae una economía sana y la economía sana trae prosperidad. Y esa prosperidad permite que se haga la inversión social necesaria para cerrar esa brecha social que en Colombia es gigantesca, impresentable, terrible. Y por eso nosotros tenemos una obligación moral de combatir tanta pobreza, pero no regalando subsidios y dando prebendas, no, dándole oportunidades a la gente, dándole Enseñando oportunidades, también, ¿no, claro, Abelardo? dando oportunidades a la gente, como bien lo dice la Biblia, no regales el pescado, Enseña. enseña, enseña a utilizar la red, la atarraya, como decimos en el Caribe colombiano, en otras regiones de Colombia se dice chinchorro. Eso es lo que tenemos que hacer, Nelson. Y a mí me parece que eso con convicción, con valor, con autoridad y apego a la ley es posible. Yo me niego a creer que Colombia es una causa perdida. Tenemos todo para ser el mejor país del mundo. Mira que Colombia es delicioso a pesar de sus problemas. Imagínate nuestro país en paz, pero no con una paz negociada con los delincuentes, no. La verdadera paz es la que impone el Estado a través de sus leyes y sus armas, no la que se negocia con los bandidos. ¿Cuál En es el Colombia no. presidente, Abelardo, perdón que lo le interrumpa un momento, cuál es el presidente que le ha hecho más daño en los últimos 50 años a Colombia?
Colombia tiene 3 plagas espantosas, apocalípticas y terribles: la corrupción, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Son las 3 grandes desgracias de Colombia. Y la una es consecuencia de las otras, fíjate tú. Es increíble. Abelardo de la Espriella, Dios lo bendiga, muchas gracias, qué gran entrevista. Juan Montaña nos acompañó en la parte de producción. A todo mi equipo. Gracias Juanito, y gracias a toda la audiencia, hermano, y en especial, querido Nelson, gracias a ti por este espacio tan entretenido, tan amable, tan afectuoso. Eres un orgullo para los colombianos. Yo crecí viendo tus programas y de verdad que es un honor para mí estar aquí contigo hoy día, hermano, y Qué amable. compartir con toda tu gran audiencia, a todos nuestros compatriotas en Colombia y alrededor del mundo. Les mando un abrazo y recuerden que estamos atravesando el peor momento en Colombia, pero tengan la certeza de que a este país, a nuestro país, a la gran Colombia, a esta bandera que nos representa, la vamos a defender por la razón o por la fuerza. Comandante, usted es un Dios lo defensor de la bendiga, mi patria. hermano. Firme, Dios lo comandante. bendiga. Firme y aquí que viva estamos con Colombia. toda. Que viva Amén, Colombia amén. siempre en libertad y en democracia. Dios los bendiga.